Bueno, vamos a empezar con el video de la sesión del viernes. En la clase, en el video pasado, empezamos a hacer la construcción de la integral, ¿no? Y, pues bueno, habíamos dicho el tipo de conjunto que necesitamos, que es un rectángulo, el tipo de partición y cuál es una buena partición y cómo es que podemos hacer refinamientos buenos de esas particiones, ¿no? Entonces, el paso lógico que sigue en este caso es, este, pues, digo, ya no tengo el dibujo aquí, pero acuérdense que una vez que ya hacíamos la partición, en el caso, por ejemplo, de cálculo 2, era que dibujábamos la parte de abajo era como la base y de ahí dibujábamos un rectángulo de altura, este, pues dependiendo si es suma de Riemann o que sea inferior o superior, ¿no? Definíamos alguna altura, ¿no? Entonces, justamente, ya que teníamos nuestra partición, lo que hacíamos en cálculo 2 era definir el concepto de suma inferior y de suma superior, ¿no? Entonces, justamente es lo que vamos a hacer, pero vamos a decir algunas cosas que son importantes. Entonces, lo primero que voy a hacer es escribir cuál es la definición, ¿no? En este caso, que es importante, ¿no? Entonces, definición, ¿vale? Entonces, sea f una función, ¿no? Y ya hablamos de que esta función, bueno, de valores reales, eso quiere decir que su codominio cae en R y su dominio, pues obviamente lo estamos pensando en Rn. Definida, aquí la consideración importante que a lo mejor voy a subrayar es que vamos a pedir que sea una función acotada. En algún momento de la historia, en cálculo 2, seguramente sus profesores, y si es que fui yo su profesor, les comentamos que era muy importante que la función no solamente estuviera definida en un intervalo cerrado, sino que además dicha función fuera una función acotada, ¿no? Esto tiene que ver con el sentido de que si nosotros definimos los MIs, ¿no? Que eran como los ínfimos y los supremos de la función en el intervalo, pues de alguna manera pudiéramos decir que sí existen esos supremos o que sí existen esos ínfimos, ¿no? Entonces acuérdense que por el axioma del supremo, un conjunto tiene supremo si es acotado superior, o sea, si es no vacío y es acotado superiormente, ¿no? Entonces en este caso de resultados de cálculo 3, si una función está definida sobre o sea, más bien, si le pedimos a la función que sea acotada, entonces si nos vamos a la parte de la imagen, ¿no? Por ejemplo, en la función imagen del rectángulo, entonces este es un conjunto que es acotado, un conjunto que va a ser acotado en R, ¿no? En particular, pues es acotado, este, superiormente. Entonces va a tener tanto supremo y también es acotado inferiormente, entonces va a tener también ínfimo. Entonces digamos que esa parte de que la función sea acotada es importante para poder definir correctamente las sumas inferiores y las sumas superiores. Y de aquí en adelante en la construcción de la integral, a veces puede ser que no lo escribamos, pero vamos a pensar que todas las funciones que tenemos son acotadas, ¿vale? Entonces, nuestra función tiene que ser acotada sobre sobre un rectángulo, ¿no? Este, R, contenido en Rn, ¿no? Eh, y vamos a tomar pi, una partición, pues del rectángulo, ¿no? Así que vamos a ponerle aquí de R.
Ahora, si R1, acuérdense que lo habíamos comentado, ¿no? Si tenemos una partición del rectángulo, entonces induce RK, vamos a poner aquí, son los subrectángulos inducidos por la partición, en este caso, pi, ¿no? Entonces definimos la suma inferior de F correspondiente a la partición, a la partición pi, eh, ¿cómo? Vamos a ponerle aquí, ¿cómo la vamos a definir, no? Entonces ahí les va, ¿no? La suma inferior, de hecho vamos a usar casi la misma notación que en cálculo 2, poniendo la rayita abajo. Eh, También se estila poner una L en alguna literatura, pero siempre es una confusión así de, ¿y la L cuál era? ¿Y la U cuál era? Entonces, para nosotros no tener esos inconvenientes, le ponemos la raya abajo y ya sabemos que estamos hablando de suma inferior. Va a ser la suma desde que I es igual con 1 hasta acá, de M minúscula I, multiplicada por la medida del rectángulo RI, ¿no? Déjenlo, vamos a ponerlo bien. Este es el RI. Ujú. En donde MI va a ser igual al ínfimo pues, de la función, ¿no? De los f de x, tales que x es un punto en el rectángulo RI, ¿no? Bueno, el mínimo sobre el rectángulo o sea, nada más el mínimo de la función sobre el rectángulo RI, ¿vale? Y bueno, ¿cuántas MIs van a existir? Pues van a existir de una hasta K porque tenemos K rectángulos, ¿no? Y análogamente, definimos la suma superior de F correspondiente a la partición pi como, y en este caso lo que vamos a hacer es decir, bueno, esto va a ser la suma superior de f con respecto a pi, pues va a ser la suma desde que k es igual con 1, perdón, desde que i es igual con 1, hasta acá, desde que i es igual con 1 hasta acá, de ahora va a ser m mayúscula multiplicada por la medida del rectángulo RI, ¿sale? Donde pues la m mayúscula, en donde la mi mayúscula, pues va a ser el supremo de la función en el rectángulo RI, ¿sale? Igual, todo esto de i igual hasta 1, hasta acá, ¿no? Entonces, digamos que hay cierta, o sea, esta es la definición de suma superior e inferior. Lo que es importante es lo azulito, digo, el hecho de que la función sea acotada nos permite hablar de que pues estos MIs chiquitas y MI grandotas, pues realmente existen y están bien definidos, ¿sale? Y bueno, como aquí simplemente estamos diciendo, bueno, esto va a ser el ínfimo de la función multiplicado por la medida del rectángulo RI, ¿no? Y pues el M grande, pues es el supremo. Entonces es muy parecido
a cómo se definía en cálculo 2, nada más hay que decir, bueno, en cálculo 2, ¿qué era lo que cambiaba? ¿No? Pues que aquí en vez de decir, este MI sí estaba, ¿no? Pero aquí era multiplicado por un TK menos 1, ¿se acuerdan? Pero este de aquí, pues en realidad es la medida del rectángulo, pues R, o sea, hagan de cuenta que aquí, ¿se acuerdan que les decía que era muy fácil aquí decir eh, cómo eran exactamente cada uno de esos rectángulos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, la medida del TK por TK menos 1, pues era la medida justamente de este rectángulo de aquí, ¿no? Nada más que en este caso, como era una dimensión, pues era muchísimo más sencillo, ¿no? Ahora, pues, como les digo, como ya tienen una mallita aquí, entonces la medida de este rectángulo, pues ya no es, ni siquiera es tan fácil saber cuál es, ¿no? Entonces, pero pues bueno, al final de cuentas la medida pues va a ser base por altura, ¿no? Por cómo definimos la medida. Acuérdense que la medida la definimos como A1 por B1 menos A1 por B2 menos A2 y así dependiendo de la dimensión que tuviera, ¿no? Entonces, esta parte, lo que te está diciendo, por ejemplo, pensémoslo, en cálculo 2 era el TK por TK menos 1 te daba lo que mide la base y luego lo multiplicabas por una altura que iba a ser el MI, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ser mínimo, y calculabas el área de este rectángulo, ¿no? En RN, pues lo que estás haciendo es, pensándolo, por ejemplo, en R2, y bueno, ya el de R3, pues ya se lo imaginan, pero digamos que, por ejemplo, cuando tienes una función de dos variables, tienes ahí tu partición, ¿no? Aquí tienes tu, tu rectángulo más chiquitito, ¿no? Y a final de cuentas, lo que estás haciendo es, te estás fijando en la medida de este rectángulo, que lo que estás haciendo es calcular el área de este rectángulo y luego lo vas a multiplicar, ¿no? Por la altura, que lo que te va a dar cuando lo multiplicas por la altura es el área del prisma rectangular, ¿no? Que va a quedar por debajo de la sábana, ¿no? Que habíamos pintado la vez pasada. Entonces ahora lo que estás haciendo es tratar de aproximar el área que hay bajo la superficie a través de una partición en donde estás sacando áreas perdón, volumen de prismas rectangulares por debajo de la curva, ¿no? O sea, justamente hacer la medida de este rectángulo es sacar el área y si la multiplicas por un MI, entonces estás sacando el volumen del prisma rectangular que tiene como base al rectángulo RI y que tiene altura MI, ¿no? Entonces estás calculando el área debajo de la superficie por, por prismas rectangulares, el volumen debajo de la superficie por volúmenes de prismas rectangulares que quedan por debajo de la superficie, ¿no? Entonces ahí estás haciendo una suma inferior, pero ya generalizada a dos variables, ¿no? Y si haces la superior, pues nada más estás tomando los prismas rectangulares por encima de la curva y pues le estás aproximando el volumen por arriba, ¿no? Entonces, digamos, es completamente análoga a la definición de cálculo 2 y sigue los mismos conceptos, nada más que pues ya estamos pensando, al menos cuando tenemos dos variables, pues en volúmenes de, de prismas rectangulares, ¿no? Entonces, a ver, entonces vamos a demostrar la siguiente proposición que realmente pues es muy sencilla, ¿no? O sea, que creo que es la primera proposición que a uno se le puede ocurrir, ¿no? Entonces, proposición. Entonces dice, sea pi una partición de R, digo, donde R pues es un rectángulo, entonces lo que se va a cumplir es que la suma inferior de Fpi siempre es menor o igual a la suma inferior de Fpi, ¿no? O sea, pues eso es más o menos obvio porque la suma superior pues te estás tomando
volúmenes que se pasan del volumen de la superficie que quieres calcular, y la suma inferior se está tomando volúmenes de cosas por abajo. Bueno, que si yo digo volumen o yo digo área, pues lo más, o sea, más precisamente depende de la dimensión de la que estemos hablando. O sea, por ejemplo, si tenemos una variable, las sumas inferiores y superiores están aproximando áreas, ¿no? Si estamos en dos variables, pues las sumas inferiores y las superiores están calculando aproximaciones de volúmenes, ¿no? Y si tenemos tres variables, pues ya estamos aproximando hipervolúmenes, ¿no? Entonces, obviamente depende de la dimensión del espacio, ¿no? De la n, si las sumas inferiores o superiores están haciendo referencia a un área, o están haciendo referencia a un volumen, o ya están haciendo referencia a un hipervolumen, ¿no? Entonces, pues digamos que pues ahí ya depende totalmente de la dimensión. Pero bueno, pensándolo intuitivamente, no en cálculo 2, porque en cálculo 2 pues ya eso ya lo deben de tener súper dominado, sino en cálculo 3, bueno, al menos pensando en dos variables, pues este volumen debería de ser más chico que este volumen por simplemente cuestiones de intuición y del dibujo, ¿no? Entonces vamos a probar eso, y pues realmente la prueba debería ser muy sencilla de hacer, ¿no? Ahora, pues simplemente MI, pues que es igual al ínfimo, si quieren aquí digan CI, que pertenece desde 1 hasta N, y luego dicen, bueno, acuérdense, el MI es el ínfimo de la función en el rectángulo RI, ¿no? Entonces, simplemente por casi definición, pues el ínfimo siempre es más chico que el supremo de cualquier conjunto, ¿sale? Entonces, pues esto es el MI. Entonces debe ser muy claro, ¿no? Que el MI chiquita siempre es más chiquito que el MI grande, ¿no? Y ya de ahí lo que hacen, pues es multiplicar por la medida del rectángulo. Y como la medida de los rectángulos es una cantidad positiva, no te afecta la desigualdad y te va a quedar de esta manera, ¿sale? Y ya simplemente suman, esto se vale de hecho para toda I, ¿no? Y entonces ya simplemente suman sobre todas las i's y les queda que la suma desde que i es igual con 1 hasta acá de mi por la medida de ri va a ser menor o igual a la suma desde que i es igual con 1 hasta acá de mi por la medida de ri, ¿no? Y bueno, ya si cambian las cosas, pues justamente lo que está arriba pues es la suma inferior de f con respecto a la partición, y el otro pues es la suma superior de f con respecto a la partición, ¿no? O sea, realmente es una demostración muy sencilla que se sigue de pues, cómo están definidas una para MI y así. De hecho, aquí formalmente tuve que haber dicho más cosas, nada más que me fui como al grano. Aquí tuve que haber dicho sea pi, partición de R, ajá, y luego pues, luego aquí considere R1 hasta RK, los subrectángulos inducidos por pi. Aquí ya me falta espacio. Ajá. Y ahora sí, si yo digo sea i que pertenece desde 1 hasta n, digo, para poner todo, ¿no? A ver aquí, prueba. Subimos y ya aquí nada más dicen, bueno, sea i que pertenece desde 1 hasta n, ¿no? Hasta acá, ¿no? Porque, a ver, nada más déjenme arreglo aquí las notaciones y ya. Hasta acá. Ya entonces tenemos esto. Y aquí que hemos puesto la i, la i no corre porque aquí el tema es que n es la dimensión del espacio, entonces tenemos que ocupar otro índice. Y ahí está, ¿no? Y son los rectángulos inducidos por pi. Digo, ya para que poner todo, ¿no? O sea, formalmente, pues, para empezar esta prueba, primero te tomas la partición, dices que esa partición induce k rectángulos, ¿no?
y luego ya fijas un índice, ves que el MI pues, es más chiquito que el MI grande, multiplicas por la medida del rectángulo, sumas sobre todos los valores y ya llegas a que la suma inferior pues es menor o igual que la suma superior, ¿no? Entonces, realmente esta proposición pues es intuitiva y es muy sencilla de demostrar, ¿no?